Muy buenos días a todos aquellos que han llegado a ver este nuevo video. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poco acerca de las series aritméticas en ingeniería económica o matemática financiera y básicamente ir viendo cómo se componen esta serie de flujos, ¿ya? Antes de partir, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. Entonces, vamos a partir. ¿Qué es una serie o un seriado aritmético? ¿Ya? Primero que todo, estas series pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes. Que sean crecientes quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el flujo base va aumentando en una cierta cantidad, es decir, es creciente. O puede ir disminuyendo, es decreciente. Pero la característica es, al ser aritmético, que siempre se le suma o se le resta un cierto valor. Por ejemplo, si es un seriado o una serie creciente, siempre se le va sumando un cierto valor constante. Y si es decreciente, siempre se le va restando un cierto valor que es constante. ¿Ya? Dice, son los pagos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, de cuotas u obligaciones, iniciando con un valor determinado. ¿Ya? Cada pago se aumenta o se disminuye. ¿Ya? Pero siempre es una suma. Por ejemplo, tenemos un primer pago de 10.000. Y si nos vamos dando cuenta, al segundo año es de 9.500, después es de 9.000, de 8.500, de 8.000, de 7.500 y así sucesivamente hasta el año 10 de 5.500. Y si nos vamos dando cuenta, la diferencia que hay entre el 10.000 y el 9.500 es de 500, ¿ya? Lo mismo ocurre entre el 9.500 y el 9.000, también es de 500. ¿Y qué es lo que se va haciendo? Se van restando 500 cada vez. Entonces, en este caso sería un seriado aritméticamente decreciente, ¿ya? Esa es la gracia de una serie aritmética. Se le suma o se le resta siempre un mismo valor, ¿ya? Si se le suma es creciente y si se le resta es decreciente, ¿ya? Ahora tenemos un ejemplo que en realidad es similar al que está acá, solo que tenemos que construirlo. Problema uno: pagar o recibir 5 cuotas mensuales empezando con 200 y cada vez aumentar o disminuir 20, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las dos situaciones, es decir, cuando es creciente o cuando es decreciente, ¿ya? ¿Y cómo es la solución? Es súper simple, ¿ya? Si es que, bueno, en ambos casos nosotros partimos con 200, ¿ya? En ambos casos nosotros partimos con este 200 y obviamente, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? Cada vez aumentar o disminuir 20. Entonces, hay un caso en que es creciente donde a este 200 se le va aumentando 20 y así sucesivamente, ¿ya? Y el 200 cuando se les va disminuyendo 20, es decir, 200 menos 20 va a dar 180, ¿cierto? Nuevamente menos 20 va a dar 160, menos 20 va a dar 140 y menos 20 va a dar 120, ¿ya? Acá era sumar en cuanto es creciente. 20, 200 más 20, 220, o más otros 20, 240 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de este ejercicio? Bueno, no nos dan un horizonte de tiempo. Por tanto, esto podría seguir expandiéndose o podría simplemente representarse para que se entienda que se le va sumando 20, pero evidentemente cuando hacemos un flujo de efectivo, nosotros vamos situándolos en un año determinado, por ejemplo, años o meses, semestres, y obviamente tenemos que ir haciendo los flujos en una recta, ¿ya? Por ejemplo, si es 200, después va a ser 220, ¿ya? Y así sucesivamente. Y pueden ser pagos en el caso de que sean pagos o costos, ya cosas que vayan a ser un pasivo, van a ser hacia abajo la flecha, y en el caso de que sean, por ejemplo, ganancia o venta, esto va a ir hacia arriba, ¿ya? Y esto puede ir aumentando, como también puede ir disminuyendo. Pueden ir disminuyendo los costos o pueden ir aumentando o disminuyendo lo que son las ganancias, ¿ya? Es decir, para concluir, la serie aritmética es una serie cuyo componente va aumentando, es decir, una cantidad base va aumentando, va disminuyendo a medida que pasa el tiempo en una cierta cantidad, ¿ya? Tenemos un problema 2, dice, ¿qué nos dice? Proyectar 6 pagos mensuales crecientes, ¿ya? Ya sabemos que es una serie aritmética creciente,
empezando con un primer pago de 100.000 y a partir del segundo periodo y los sucesivos posteriores se deben incrementar en 20.000 cada uno con respecto al anterior. En lugar de incrementar, podría disminuir. Eso nos dicen en el entre paréntesis. Ya, ¿cómo nosotros podemos abarcar este problema? Súper simple. Tenemos 6 pagos, es decir, van a ser 6 periodos, ¿ya? Eso es importante destacar. El primer pago va a ser de 100.000 y después, a partir del segundo y los posteriores, se le va a incrementar en 20.000. Por tanto, ahí como se le va a incrementar en 20.000, ya sabemos que es una serie aritmética, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ya, la serie podría ser, claro, partimos del 100.000, luego se le suman 20.000, quedan 120.000, después quedan 140.000, 160.000. Evidentemente son 6 periodos, uno, 2, 3, 4, 5 veces en las cuales se le sumó el 20.000 más el periodo base que es el 100.000. 2, aquí está el 3, aquí está el 4, el 5 y el 6. A 6 meses llega a 200.000. Y aquí tenemos el concepto del gradiente, que en este caso es un gradiente aritmético de 20.000, que es el valor que en este caso se le va sumando a la serie, ¿ya? Si se le suma una cierta cantidad constante, es una serie aritmética creciente, y si se le resta una cierta cantidad constante, es una serie aritmética decreciente, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, desde el punto de vista de cómo se construye este análisis, efectivamente sabemos que se le va sumando 20, es decir, si el periodo uno nosotros tenemos 100.000, después el periodo 2 le vamos a sumar 20.000, va a quedar en 120.000, después a este 120.000 le vamos a sumar 20.000 y va a quedar en 140.000 en el periodo 3. En el periodo 4 a estos 140.000 le volvemos a sumar 20.000 y da 160.000. Al periodo 5 el 160.000 le volvemos a sumar 20.000 y da 180.000. Al periodo 6 está 180.000, le sumamos 20.000 y da 200.000. Esta es una forma súper sencilla, esta que está acá, digamos, de poder encontrar la serie, ¿ya? Obtenemos una cantidad de 100.000, esa la ocupamos como base en el siguiente periodo y le sumamos 20.000, da 120.000. Este 120.000 lo ocupamos como base y le volvemos a sumar 20.000, es decir, va iterando respecto del valor que se obtiene antes, le va sumando los 20.000, pero otra forma es la cantidad base, sumarla con el gradiente aritmético creciente, que es 20.000, multiplicado por el periodo. Por ejemplo, en el periodo uno es 100.000, no pasa nada más. En el periodo 2 hay que sumarle 20.000. Y es el 100.000 más el 20.000 por uno porque ha pasado un periodo. Luego, 100.000 más el gradiente, pero por 2 porque han pasado 2 periodos. Después 100.000, que es la cantidad base, más 3 porque son 3 periodos que han pasado por 20.000. Y así sucesivamente. O sea, hay una forma en la cual tú vas iterando, es decir, el valor que obtienes al siguiente periodo le vuelves a sumar 20.000, o a la cantidad base le sumas el gradiente multiplicado por la cantidad de periodos que han pasado, ¿ya? En ambos casos tiene que darnos el mismo valor, solo que en uno ocupamos la cantidad que se va obteniendo, le vamos sumando los 20.000, y en la otra, la cantidad base, le sumamos el 20.000 por la cantidad de periodos, ¿ya? Y esto mismo se puede traducir a una representación, la cantidad base que puede ser denominada A más n veces, ¿cierto? El gradiente aritmético. Y n puede ser 1 cuando ha pasado un mes, 2 cuando ha pasado 2 meses, 3 cuando ha pasado 3 meses, 4 cuando ha pasado 4 meses y 5 cuando ha pasado 5 meses. ¿Ya? ¿Cuál de las dos formas encuentro que es más sencilla? En realidad, la primera, porque a la primera nosotros qué vamos haciendo, vamos obteniendo nuestro resultado y le vamos sumando los 20.000 sucesivamente a medida que se van obteniendo. Sin embargo, si nosotros queremos obtener, o en alguna pregunta nosotros nos piden, ¿cuál sería el gradiente en el año o en el mes 12? Uno no tendría por qué estar haciendo todo este proceso porque simplemente multiplica el 100.000, el 100.000 lo sumas más n veces, como son 12 periodos, 12 por el 20.000, ¿ya? Ahí no sería necesario el hecho de tener que hacer todo este proceso iterativo, sino que simplemente para saber un periodo en específico aplicamos la ecuación que ya sabemos que es A, la cantidad base más el periodo por el gradiente, ¿ya? Si queremos saber del 6 sería A más 6G, es decir, 100.000 más 6 por 20.000, ¿ya? El gradiente siempre es lo que aumenta, la cantidad base siempre es lo que había en el periodo original antes de que comience a aumentar,
¿ya? Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos la representación de lo que nosotros denominamos en ingeniería económica como flujo de efectivo, ¿ya? El flujo de efectivo no es otra cosa que representar una escala de tiempo desde el periodo cero hasta el último periodo, que en este caso es el periodo 6 y que son meses. ¿Cómo se comporta el flujo de efectivo? Primero que todo es una serie que es creciente, es decir, va aumentando, pero hay otra cosa importante de destacar y que se los dije en diapositivas anteriores y que guarda relación con si es una obligación o si es algo a mi favor. Por ejemplo, acá dice proyectar 6 pagos, ¿ya? Y al decirnos proyectar 6 pagos, bueno, 6 pagos mensuales crecientes, el pago es una obligación, es un dinero en contra de la persona, es decir, un dinero que va a salir de, por así decirlo, el patrimonio de la persona o de la empresa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son flujos negativos, ¿ya? Cuando son obligaciones, van hacia abajo, cuando son ganancias, utilidades, cosas a mi favor, van hacia arriba, ¿ya? Entonces, como es un pago, es un dinero que se va a salir de la cuenta. Aquí van 100.000, luego 120.000, ¿ya? Luego 140.000, 160.000, 180.000 y 200.000. ¿Ya? Estos son los valores numéricos, este es el diagrama con los valores numéricos, y esto mismo se puede hacer con los valores genéricos, ¿ya? El periodo cero no pasa nada, el periodo uno está la cantidad base, que sabemos que es 100.000, después le vamos sumando el 20.000, 20.000 por 2, 20.000 por 3, 20.000 por 4, 20.000 por 5, porque es la cantidad base más los periodos que han pasado por el gradiente aritmético, ¿ya? Que es la segunda forma que nosotros vimos acá. Recordemos que es la cantidad, le vamos sumando su gradiente y nuevamente en periodo a periodo le vamos sumando el gradiente a lo que se va obteniendo en el periodo inmediatamente anterior. O la cantidad base siempre sumarla con la multiplicación del gradiente por cuántos periodos han pasado. Esta segunda forma es más útil cuando en alguna pregunta nos pueden decir eh, para el periodo 20, para el periodo 30, para un periodo que involucra un proceso iterativo muy grande, entonces queremos saberlo de inmediato, aplicamos esta fórmula de acá, ¿ya? Bueno, esto ha sido por el día de hoy. Lo que hemos visto es cómo construir flujos ya de efectivo donde hay gradientes aritméticos, ya sean crecientes o decrecientes, lo que quiere decir que o se suma una cierta cantidad o se resta, ¿ya? Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides de suscribirte, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. Chao, chao.